En esta oportunidad vamos a escuchar al analista Jaimito, quien mencionó que en el mundo no hay nada estático, todo está en movimiento. También Jaimito ha dicho que hoy en China se viene desarrollando un capitalismo, solo un grupo se ha desarrollado en China. También mencionó que si el capitalismo continúa, estaría llevando a la extinción del ser humano en el planeta. Vamos a escuchar pasajes de sus análisis. Orgánico o inorgánico. Yo te digo, ¿qué cuerpo no tiene cambio y movimiento? Solamente el idealismo. Tú no eres idealista, ¿verdad? Pero ya me dijiste que sí. Yo tengo un sentido común, te digo. Yo me baso en los hechos, ¿sabes? En los hechos. Entonces veo que aquí muchas veces hay mucho idealismo. ¿En qué aspecto? En que nosotros tenemos ese sueño de poder conquistar el poder y la justicia, ¿no? Que el pobre, pero no solamente de eso se puede conquistar, porque de eso ya se trató acá en el Perú, no solamente con eso, sino trató de una extrema violencia, de un extremismo grande, que cometieron los errores que todos conocemos. Voy a utilizar tu mismo término. La violencia, ¿es científica o anticientífica? La violencia bien llevada es científica. Bien. Ahora demuéstrame qué violencia es bien llevada. Solamente una violencia es bien llevada en un movimiento autodinámico o en un movimiento mecánico. Bueno, autodinámico, por supuesto. Violencia empleamos todos. Los padres que son padres en esto. Mira, para darle un ejemplo para que la gente lo entienda sencillo, todos acá los que son padres sabemos que tenemos que imponer a nuestros hijos las normas, las costumbres y las buenas y los valores. Y para poder entender que el niño, que es natural, se revela. Mira, el niño se revela, hasta el adolescente es peor todavía. Entonces nosotros tenemos que imponer normas a ellos y lo utilizamos muchas veces la violencia. Mira, el movimiento... Para entender eso, ¿no? Mira, el movimiento autodinámico y el movimiento mecánico están llenos de violencia. Porque la revolución de la vida inorgánica dio origen a la revolución de la vida orgánica. Y hoy en día la revolución de la vida orgánica se complementa con la revolución de la vida inorgánica. Entonces, en todo cambio y movimiento, que son leyes de la física, existe la violencia, porque son cambios bruscos que se dan, tanto naturales como mecánicos. No hay construcción sin destrucción, son dos aspectos de una misma contradicción, dijo. Claro, yo entiendo la dinámica de eso. ¿Dónde está la no violencia? Solamente en el fijismo. Y el fijismo es un término metafísico. Tú no eres metafísico, ¿verdad? No, yo no soy metafísico. Si no eres metafísico, eres dialéctico, ¿verdad? Lógico. Así es. Entonces, en la dialéctica ya no entra a tallar las concepciones idealistas, las concepciones del fijismo, ya no. Entonces, dentro de la dialéctica también hay... Pero, Jaime, ¿qué cosa decían los comunistas? Sin un sueño no hay un despertar, decía. Yo los he escuchado, pequeño, mira, si no hay un sueño no hay un despertar. La masa, el pueblo tiene que soñar con algo, con un ideal de justicia. O sea, ellos eran metafísicos también. Bien, amigo. Mira, yo te pregunto una cosa. Bueno, no, ya, continúo. Dime, ¿qué hombre no tiene neuronas, encéfalo craneano, cerebro y cerebelo? ¿Qué hombre no tiene? Todos lo tenemos. Por lo tanto, ¿qué hombre no sueña? Dame un ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una evolución del ser. Pero el sueño no es metafísica completamente. No. Yo no he hablado de sueños. Eres tú el que ha hablado de sueños. Yo estoy hablando de sueños porque dentro de la categoría del idealismo vienen los sueños también. No. Todo hombre sueña. ¿Tú conoces un hombre que no sueña? No, Todos soñamos, pues, hijo. Correcto. ¿Verdad? Porque son manifestaciones
Emilio, son manifestaciones del ser humano en su evolución, ¿verdad? Y de su psiquis, claro. Bien. Lo que yo estoy observando es que tú estás hablando con relación a que alguien quiere algo y no puede conseguirlo. A eso te refieres, pero esos no son sueños. Mira, el rico tiene la verdad y también tiene la mentira. Y el pobre de igual modo tiene la verdad y la mentira. Para el rico, por ejemplo, la verdad es ser rico. Y su verdad de ellos es controlar y explotar a la humanidad. Esa es su verdad de ellos. ¿Y cuál es la mentira? La mentira para ellos es que el comunismo no va a llegar. No se va a instaurar. Según ellos dicen que es un sueño. Ellos. Y el comunista dice todo lo contrario. Al revés. Dice que él tiene su verdad. Y la verdad es la economía colectiva y no la privada porque nunca existió. ¿Te das cuenta? Entonces, esas luchas de contrarios hace que tú te ubiques con los comunistas, ¿verdad? Claro, así es. Inclusive Mariátegui dice que el sueño, el anhelo del comunismo es metafísico. Porque habla, él habla del idealismo, del cosa más. Pero ojo, Mariátegui lo dijo ¿en qué año? Claro, el hombre. ¿Antes del 19 o después del 19? Claro, antes del lo 19. dijo antes del 19. La Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué te digo eso? Porque el 19 Mariátegui recién pasa a ser comunista. Mariátegui no fue comunista. ¿Por qué el 19 Mariátegui pasa a ser comunista? Porque participa en la Tercera Internacional Comunista convocada por Lenin. Y Lenin decía que todos los partidos del mundo que quisieran participar en esta Tercera Internacional tienen que ser partidos comunistas. Un requisito que pidió Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. Y Mariátegui quiso participar, pero Mariátegui no era comunista, era socialista. ¿Te das cuenta? Inclusive coordinaba con el APRA. Y cuando Mariátegui participa, prácticamente ya regresa marxista, leninista, ¿te das cuenta? Y recoge el materialismo histórico, el materialismo dialéctico y la lucha de clases. Y ahí es donde rompe con el APRA y surge la gran polémica del 20. Entonces, en ese sentido, creemos que las grandes mayorías, por una necesidad histórica, es la que tanto manda el control del globo. Y el capitalismo, por reprimir, está jugando su última carta. Ya no le queda otra. Hoy en día en el planeta, ¿a dónde has visto que los países industrializados, que lo llaman los países del segundo mundo, como Europa, hoy en día en crisis? ¿A dónde has visto que la doctrina de Monroe, de la década del 50 de Norteamérica, dijo que América para los norteamericanos, y hoy en día lo han perdido? Inclusive el consenso de Washington, que se llevó a cabo en 90, hoy en día voló por los aires. Es decir, el capitalismo prácticamente deambula. Pero, perdón Jaime, dime tú que tienes conocimiento de esas cosas ya. Ok, Carlos, mire, tú que tienes conocimiento de esas cosas, la ideología capitalista de Estados Unidos está siendo reemplazada por la China, que ahorita es la primera economía en el mundo. Una ideología capitalista por otra ideología capitalista de repente de nuevo tipo. No es así. O sea, la ideología comunista, la ideología capitalista de Rusia, de los BRICS, ¿no? Que quieren un liberalismo un poco más humanizado, un poco más democratizado, al fin de cuentas Jaime sigue siendo capitalista. Entiendo que el capitalismo o la ideología capitalista de Estados Unidos está siendo reemplazada por una fuerza mecánica, por una fuerza de producción que China está conquistando el mundo con su producción y es capitalista. Rusia también lo es. Entonces estamos hablando de un reemplazo ideológico de un capitalismo por un capitalismo nuevo.
pero no porque el comunismo está ganando ahí, o la ideología del comunismo. El comunismo está en todo pobre, por su relación social, por su condición social, por su condición material, ¿no? El comunismo está impreso en todo pobre. La ideología del proletariado, decía, no del campesinado, como que se quiso hacer acá creer una revolución no fallida, sino la del proletariado, que Marx instauró. Entonces estamos viendo hoy en el mundo un reemplazo de un capitalismo nuevo, de nuevo tipo, más humanizado, más democrático, no sé, llámalo como quiera, pero que se están combatiendo entre ellos, entre rapiñas, entre ellos están peleando. No está saliendo un comunismo, un fortalecimiento de la clase pobre, de la clase proletaria, una ideología que está contradiciéndolos a ellos, no. La guerra en Ucrania es una guerra de rapiñas, no es una guerra entre el comunismo y el capitalismo. La simbología que está utilizando Rusia ahí es para poder incomodar de repente a la Unión Europea con el golpe del martillo, pero nada más. Simbolismo, a fin de cuentas. No están luchando por la libertad a la clase trabajadora. No hay que confundirnos en eso. ¿Quién está confundido? ¿Yo? Bueno, No lo metas a ellos. yo dije que tú conoces eso y explícame ese tipo de Mira, relación. Mao, en una de sus tesis filosóficas, habla de la contradicción de las contradicciones. Y justamente tú eso lo estás analizando. Lo que se está dando en el mundo son la contradicción de las contradicciones. Te explico. Por ejemplo, para que salga la calidad de la cantidad de la mayoría, tiene que haber un conflicto entre pobres, entre campesinos, entre aymaras, entre obreros, entre mineros. Tiene que haber un conflicto, porque hay aymaras que quieren capitalismo y defienden el capitalismo, y hay aymaras que no. Hay obreros que quieren capitalismo, así estén explotados, quieren capitalismo y defienden, y hay obreros que no. Y arriba es igual, hay un conflicto de poderes por el control de los mercados del mundo. Pero no en la China como tú dices. No, porque si tú me dices que es la China, estás involucrando a todos los habitantes. La China está fracturada en dos clases: opresores y oprimidos. Los opresores son los que están desarrollando el capitalismo burocrático, es decir, el capitalismo de Estado ahora con Xi Jinping, que empezó con Deng Xiaoping. Pero que la China esté desarrollando el capitalismo de Estado, no. Es una clase dominante y las grandes mayorías están luchando por tomar el control del G7, del Internet cuántico y de la velocidad de la luz, para que esté al servicio de toda la humanidad y no al servicio de un grupo de capitalistas chinos. Entonces, las contradicciones de las contradicciones se dan en el mundo entero. Ahora bien, ¿quién las va ganando? Los pueblos del mundo, es decir, los explotados. ¿Por qué? Mira Norteamérica. Norteamérica y la China, ¿sabe cuánto de gas invernadero produce? El 46% del gas invernadero. ¿Qué es eso? Que están liquidando la humanidad, no al globo, a la humanidad. Y ya dijeron la semana pasada los grandes científicos, si el capitalismo sigue, va a llegar un momento en que el planeta Tierra va a girar alrededor del Sol sin habitantes, sin nosotros. Eso es lo que dice el gran capital. Y obviamente estamos viendo acá ahora nosotros, en esta confrontación de ideas que estamos haciendo, hay un esclarecimiento. Hay un esclarecimiento, un poquito más atrás, amigo. Hay un esclarecimiento en la cual, amigo, de una u otra manera, no,
hacemos de que, si bien es cierto, estamos con la tesis o con la antítesis, y los resultados es de satisfacción del auditorio, porque ellos vienen acá, cualquiera no se para acá. Acá hay gente bien preparada y más que yo, sino que nos están escuchando y luego nos preguntan y de repente me frían a mí, de repente no mío. Entonces yo lo que trato acá es dar a conocer solamente lo que he leído, y yo estoy convencido de lo que he leído y te doy fechas y autores, pero más allá de repente no conozco mucho. Eso ya saldría en una confrontación de ideas, en un debate. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día es la lucha de clases, que es el motor de la historia, lo dice Carlos Marx. Y en este contexto de la lucha de clases, el que la va ganando es las grandes mayorías, por una necesidad irrenunciable. Yo pregunto, ¿quién puede renunciar a las relaciones materiales de existencia? En otras palabras, ¿quién puede renunciar al trabajo? ¿Quién puede renunciar a la comida, al abrigo, salud, vivienda, familia? Nadie, ni un ser humano. Y a eso Marx lo llama socialismo. Entonces, los propios capitalistas, ¿por qué se desesperan por controlar el globo? Porque ellos viven sin trabajar. Ellos viven especulando. Para eso han generado la banca, la bolsa, el mercado bursátil. No, las transnacionales, el fondo, son instrumentos que especulan, que no producen, pero controlan al ente productor, controlan la materia prima, controlan la fuerza de trabajo, controlan el producto, y en el globo controlan el reino animal, mineral, vegetal. Pero lo peor es que le han puesto un precio, con papeles y números, y han monopolizado el globo, el planeta. Y tal es así que lo han monopolizado, que todo aquel que se quiera apartar de este sistema lo bloquea. Yo tengo en mis manos los 204 países, en mis manos, y aquel que no está de acuerdo conmigo lo bloqueo. Hago que ningún país le compre ni le venda. Esa es una mafia. Pero eso se está revertiendo por la propia contradicción entre ellos. Ahí no está Venezuela, ahí no está Cuba y otros países que dicen: el capitalismo no quiere que compre ni que venda, y los países de igual modo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar mercados no asequibles. ¿Y qué ha hecho Venezuela? Ha encontrado a la China, Rusia, Irán, la India, Corea del Norte, Vietnam, y está haciendo relaciones. ¿Y qué hacen estas empresas? Están haciendo las empresas mixtas entre capital estatal, no, de un país y el otro país. Por eso es que Venezuela hoy en día lo ha puesto de rodillas a John Biden. No, estoy hablando de las contradicciones. Estoy hablando, no, Maduro no es rebelde, porque todos somos rebeldes de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, Venezuela, no, ¿en qué momento he dicho que son sus? Estoy hablando de las contradicciones. Porque tú estás haciendo una nominal de que estos países se están rebelando contra Estados Unidos. No. O están contradiciendo a Estados Unidos. No me dejo entender. Mira, ve. Ni las necesidades de los hombres son socialismo tampoco. Mira, cuidado con atrasar a la masa. Es no que, es eso, es socialismo. que ya te has olvidado que te he dicho de la contradicción de las contradicciones. Estamos viendo las contradicciones dentro del capitalismo, entre el capital estatal y el capital privado. Y el capital estatal lo supera al capital privado, pero no es socialismo eso, ojo. Porque el capital estatal es cuando el Estado controla los medios de producción. El socialismo es otra cosa, es cuando los trabajadores controlan los medios de producción. ¿Me dejo entender? Entonces, y se gana a través de una revolución.
no a través de ideas, no a través de Tomás de Lima, no a través de ideología, de este tipo de cosas que atrasan a la masa. No, el comunismo, atrasan a la masa. no, el comunismo es una ideología. Y en el mundo hay dos ideologías. La que está basada en la propiedad privada y la otra en la colectiva. Hay dos ideologías. Y el comunismo es una ideología. ¿Por qué? Porque tiene una doctrina económica, una doctrina social, filosófica, cultural, etcétera, etcétera. Hasta una cultura, hasta un principio militar, porque plantean las guerras no convencionales. En cambio el capitalismo plantea las guerras convencionales. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, cuando analizamos las contradicciones en el capitalismo, estamos viendo estatal y privado. Y el estatal lo está superando al privado. Y hay una pugna por el reparto de mercados. Y ahí, naturalmente, el socialismo va ganando esas contradicciones. Es decir, ellos se están autoliquidando en el globo. Y tal es así que dicen, si seguimos enfrentándonos entre capitalistas, no, se va a determinar de que el comunismo avance. Por lo tanto, hay que amistarnos. Por eso los grandes magnates de Norteamérica han ido a la China a conversar con Xi Jinping a la cuestión de una semana sobre el control del comercio, para que no siga ahondándose las contradicciones, porque ellos se están perdiendo. Y el comunismo avanza como una mancha de aceite en el globo. ¿Por qué? Porque hay sectores que dicen, si no tengo dinero, no como. Si no tengo dinero, no tengo abrigo. Si no tengo dinero, no tengo salud.